Dios. Así que en esta ocasión reciban un saludo de nuestros hermanos, Bendiciones, nuestra hermana hermanos. Ruth y Es una alegría muy Gilberto grande poder Orellana, dirigirnos a nuestros ustedes por misioneros medio en de Málaga. estos aparatos que pues damos gracias a Dios por el adelanto de la tecnología que nos hace pues estar en comunicación con la familia espiritual que son ustedes. Y pues agradecerles, hermanos, de todo corazón por la intercesión tan preciosa que ustedes hacen por nosotros. Estamos escuchando sus cultos y pues damos gracias a Dios por la vida de nuestro hermano Roberto Nieto, el hermano Tony Rivera y pues agradeciéndoles por todo lo que hacen para que el pueblo de Dios sea edificado con la palabra. También decirles, hermanos, que pues en lo que respecta a nosotros, pues cuando regresamos de El Salvador, la epidemia pues ya estaba por empezar aquí y pues nosotros tuvimos los síntomas del virus y los doctores nos aconsejaron que empezáramos ya la cuarentena. Así es que antes de que se decretara la cuarentena a nivel nacional, nosotros ya habíamos empezado la cuarentena, de tal manera que tenemos ya casi 3 meses de estar aquí pues en cuarentena. Ahora el ministerio, pues aunque no lo podemos hacer en una forma como lo hacíamos antes, lo estamos haciendo por medio de mensajes, comunicándonos con nuestros hermanos, dándoles una palabra de ánimo. Ellos pues están pasando por dificultades, pero en la medida de nuestras posibilidades nosotros les ayudamos a ellos. Nosotros no podemos salir de la casa, pero tenemos un equipo que se encarga de la repartición. Ellos pues tienen un permiso especial de las autoridades de hacer esa actividad. Así que seguimos adelante, hermanos. Estamos muy agradecidos al Señor pues por la salud de mi esposa, porque después de regresar de El Salvador, pues ella se le detectó un tumor o 3 tumores en la mama. Cuando la iban a operar, pues a Dios gracias, 2 de ellos habían desaparecido y pues estamos muy agradecidos al Señor. También nuestro agradecimiento por nuestro hermano Oscar, que pues el Señor se ha manifestado de una forma muy clara, porque él ya no corre ningún peligro de muerte. Es un hermano que estuvo al borde de la muerte, pero por la misericordia del Señor, pues él ya ha pasado toda gravedad y ahora pues está en estado de convalecencia. Así que hermanos, les amamos mucho, siempre les guardamos un especial cariño y por supuesto mucho agradecimiento por por su ayuda económica, pues que han sido siempre fieles. Sabemos que han hecho esto pues más allá de sus fuerzas y pues alabamos al Señor por esa fidelidad. Sí, hermano, también quiero darles un saludo y agradecerles por sus oraciones. Como decía mi esposo, fui operada la semana pasada. El Señor obró un milagro grande en mí porque estaba preocupada más que todo porque como soy anticoagulada, entonces iban a ser 3 heridas que iba a tener. Pero el Señor, como sabe todas las cosas, Él deshizo dos tumores, así que solo me operaron uno. Estoy ahora en convalecencia, todavía no me han dado el alta, pero estoy en casa por motivos de la misma situación. No pueden estar mucho tiempo en los hospitales, pero ya gracias a Dios yo me siento muy bien. Entonces, esperando que el doctor me vea la próxima semana, todos los días voy a curación. Y bueno, aquí estamos, seguimos adelante. Y gracias, hermanos, por estar siempre orando por nosotros, acordarse de nosotros. Estamos escuchando los mensajes de ustedes, todos los mensajes de la mañana del domingo, los escuchamos por la tarde. Los de la tarde son los que escuchamos el día siguiente. A veces los logramos comunicar porque aquí son las 2 de la madrugada, pero si no, el día siguiente lo escuchamos. Han sido muy edificantes para nosotros, nos ha llenado de mucha fuerza, de mucho ánimo. Y gracias, hermano Roberto, por sus predicaciones, también el hermano Rivera. Las predicaciones nos han llegado a nuestro corazón también. Y gracias por las alabanzas, porque también nos hemos regocijado mucho en las alabanzas.
alabanzas que por años no hemos escuchado, pero que las escuchamos a través de ustedes y las cantamos con ustedes. Así es que gracias, hermanos, por eso. Les pedimos pues que sigan orando nada más que para sostenernos en esta recuperación. El hermano Oscar que camine, no puede caminar, ha perdido 40 kilos. Entonces él ahora no puede salir del hospital hasta que salga caminando. Así que sabemos que el Señor todavía el milagro lo está completando. Ya hizo el milagro de sacarlo de la muerte. Ahora es recuperarse nada más. Así que el Señor les bendiga y muchas gracias a todas las familias. Desde aquí les mandamos desde España mucho cariño, mucho amor para todos. Pronto nos veremos si el Señor así lo permite. Que el Señor les bendiga. El Señor les guarde, hermanos, y pues le llevamos en nuestro corazón. Que el Señor les bendiga. Es un gozo muy grande estar con ustedes compartiendo este tiempo donde queremos bendecir el nombre de nuestro Señor, meditar en su palabra. Sin duda, Él merece toda nuestra devoción, todo nuestro amor. Y les invito para que vayamos una vez más al libro de los Salmos, Salmos capítulo 19. Hemos estado hablando que este salmo nos llama a una cita que no nos podemos perder. Leímos y ahora vamos del versículo 7 al versículo 10. Salmos 19, versículo 7 al 10. Dice la palabra: la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Deseables son más que el oro y más que mucho oro afinado, y dulces más que miel y que la que destila del panal. Hemos estado estudiando este pasaje y hemos visto cómo este salmo nos habla de que Dios quiere darse a conocer a nosotros. Dios quiere comunicarse con nosotros. Dios quiere que nosotros podamos conocerle y tener una relación personal con Él. Vimos en los primeros 6 versículos que todo lo que el Señor ha creado, todo lo que nosotros llamamos la naturaleza, el universo, en verdad, es una gran pancarta donde Dios está tratando de llamar nuestra atención para que nosotros nos volvamos a Él. Pero vimos que al llegar al versículo 7, del versículo 7 al versículo 10, Dios comienza a describir su palabra, porque la palabra de Dios es otro testimonio que Dios se ha dado a sí mismo. Y es el testimonio perfecto porque Dios se ha dado a conocer de esa manera en que nosotros necesitamos conocerle. No está todo lo que tiene que ver con Dios porque Él es infinito. Y hay muchas cosas que ni siquiera podemos entender. Pero todo lo que necesitamos nosotros saber de Dios está en las Escrituras. Y comenzamos a ver que cuando Dios está describiendo su palabra, en verdad vemos que la palabra es un espejo. Es un espejo espiritual donde nosotros podemos ver a Dios. Entonces la descripción de la palabra nos habla también de Dios mismo, de cualidades y características de Él. Vimos que la ley de Jehová es perfecta porque nuestro Dios es perfecto y vemos reflejado su perfección en la palabra. Luego vimos que la palabra refleja la fidelidad de nuestro Dios. Dios es fiel, Dios siempre cumple y cumplirá todo lo que ha dicho y prometido. Y vimos el testimonio de la palabra. Pero cuando vemos que la palabra es un espejo, vimos también que la palabra tiene la capacidad
de cambiarnos a la gloria del Señor, como nos enseña 2 de Corintios capítulo 3, versículo 18. Entonces la Biblia es el testimonio de Dios que nos permite conocerle, pero que también a través del poder del Espíritu Santo hace posible que nuestra vida pueda ser cambiada y nosotros podamos ser transformados a la imagen de Cristo, el Dios hecho hombre, Dios pleno. Entonces, la Biblia nos lleva a entender que Dios es perfecto, que Dios es fiel. Pero entonces nosotros vamos al versículo 8 de este salmo y comenzamos a ver una, o más bien otra de esas cualidades preciosas de nuestro Dios. La Biblia entonces ahora nos enseña que los mandamientos, lo que viene hablando de la palabra de Dios, los mandamientos de Jehová son rectos que alegran el corazón. Entonces la Biblia nos refleja un Dios recto. Dios es recto. ¿Qué significa que Dios es recto? Que en toda su palabra y en toda su obra no hay el mínimo acercamiento al pecado, al error o a alguna injusticia. Y uso esta palabra, no hay ni el mínimo acercamiento, porque esa es la idea gráfica que nos da esta palabra, recto. Cuando el diccionario nos define esta palabra, quisiera darles unas definiciones. Dice, definición de recto, según el diccionario, que no se inclina a un lado ni a otro, ni hace curvas o ángulos. Habla de una línea de trayectoria recta. Cuando el diccionario lo dice de una persona, dice que es una persona severa consigo y con los demás, que es el cumplimiento de normas morales y de conducta, que se dirige a un punto sin desviarse, moralmente justo, íntegro. Esta es la definición del diccionario. Ahora, yo quiero llevarles a la definición bíblica, en base a lo que la Biblia dice. Entonces, comparto con ustedes que recto significa que Dios en toda su palabra y en toda su obra no tiene ni el más mínimo acercamiento a pecado, error o alguna injusticia. ¿Por qué conviene recordar esto? Porque vivimos en tiempos donde todo lo malo que sucede se le inculpa al Señor. Las cosas buenas son los resultados de algunos hombres muy inteligentes, muy capaces, pero todas las cosas malas es que Dios. Y esto verdaderamente es la antítesis del concepto de recto en la Biblia. Dios, en toda su palabra y en toda su obra, no tiene el mínimo acercamiento a pecado, error o alguna injusticia. Por favor, vamos a la Biblia y comencemos a estudiarlo y definirlo. Es un pasaje que en el Antiguo Testamento encontramos en el libro de Deuteronomio, en el capítulo 32. Deuteronomio capítulo 32, versículo 4. Dice la palabra: Él es la roca cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud. O sea, todo lo que Él hace es rectitud. Dios de verdad y sin ninguna iniquidad en Él. Significa que no hay pecado. En todo lo que Dios hace, en todo lo que Dios dice, no hay ni la mínima forma de pecado. Es justo, porque la rectitud está muy ligada a la justicia. Y por eso dice, es justo y recto. Así es nuestro Dios. Dios es recto. Él en todo lo que ha dicho, en todo lo que ha hecho, en todo lo que Dios ha permitido, porque hay una diferencia entre lo que Dios hace y una diferencia entre lo que Dios permite. Pero en todo lo que Dios ha hecho, ha permitido, no hay pecado, no hay injusticia, no hay errores. Dios es así. Sigamos viendo el testimonio de las Escrituras. Salmos 33, 4. Porque recta es la palabra de Jehová, y toda su obra es hecha con fidelidad. Aquí viene hablando de la palabra del Señor, que es recta, pero ahora nos dice que su obra es hecha con fidelidad. ¿Por qué? Porque en todo lo que Dios hace,
Dios está cumpliendo sus palabras, sus promesas y sus propósitos. Dios en todo lo que está haciendo y en todo lo que permite está cumpliendo su palabra, sus promesas y sus propósitos eternos. Vamos al libro de Proverbios, capítulo 4, versículo 25. Este es un consejo del padre a hijo, y dice: tus ojos miren lo recto. Está hablando de la rectitud. Proverbios 4:25, vamos a leer hasta el versículo 27, dice: tus ojos miren lo recto y diríjanse tus párpados hacia lo que tienes delante. ¿Por qué dice ver hacia adelante, hablando de lo recto? Examina la senda de tus pies y todos tus caminos sean rectos. ¿Cómo? No te desvíes a la derecha. Creo que para mí esta es la derecha. Ni te desvíes ni a la izquierda. ¿Qué significa eso de ni de derecha ni a izquierda en relación al camino que es la vida? Aparta tu pie del mal. Ni al mal que hay a la izquierda, ni al mal que hay a la derecha, las diferentes opciones en la vida. Sigue recto, donde el Señor, y vamos a ver que Dios es el que traza este camino recto. ¿Por qué? Porque en Él no hay ningún pecado, ningún error, ninguna injusticia. Por eso Él es el que tiende ese camino recto. Recto no está hablando de camino corto, no. Recto está hablando de no desviarse a ninguna injusticia, ninguna maldad, extraviarse, errar el camino. Entonces, cuando estamos hablando de la rectitud de nuestro Dios, en todo lo que Él ha dicho, en todas las cosas que ha hecho y permitido, no hay errores, no hay pecado, no hay injusticia. Sigue diciendo la Escritura, vamos al libro de Salmos, capítulo 92, versículo 15. Salmos 92, 15. Dice la Escritura: para anunciar que Jehová mi fortaleza es recto y que en él no hay injusticia. ¿Le suena esto? Es que Dios es bien injusto conmigo, porque me pasó esto, me pasó lo otro, me pasó lo otro. Quiero decirle que esta idea va a cundir mucho en los corazones de personas, porque esta idea viene cuando cosas malas nos suceden. Pero es aquí donde nosotros debemos de recordar que Dios es recto, que las cosas, aunque sean malas, aunque sean desfavorables para nosotros, mientras Dios en todo su control está allí, podemos confiar en la justicia de Dios, y que hay justicia cuando nosotros nos movemos dentro de la voluntad, de los propósitos y el plan que Dios tiene para nosotros. Entonces, nuestro Dios es recto, no hay ninguna injusticia, ninguna. Proverbios capítulo 8, versículo 1, vamos a leer primero el versículo 1, porque aquí comienza a hablar de la sabiduría y le da una personificación, porque está describiendo a una persona que nació cientos de años después, nuestro Señor Jesucristo. Cuando está hablando aquí de la sabiduría y describe la sabiduría, está hablando de la persona del Señor Jesucristo. Usted puede leer esto así explicado en 1 Corintios capítulo 1, versículo 22, donde la Biblia dice que Cristo es poder de Dios y sabiduría de Dios. Ahora, dice el verso 1, ¿no clama la sabiduría y da su voz la inteligencia? Ahora, vea el versículo 8, vamos al versículo 8. La sabiduría está hablando. Justas son todas las razones de mi boca. No hay en ellas cosa perversa ni torcida. Todas ellas son rectas al que entiende y razonables a los que han hallado sabiduría. ¿Cómo es posible ver a hombres y mujeres de Dios que pasando cosas terribles y sufriendo cuestiones a veces injustas en el sentido humano, a veces terribles, dolorosas, siguen amando al Señor y siguiendo al Señor? Porque han llegado a entender esto. Dios es recto, no hay injusticias en Él. Dios lo que está haciendo en nuestra vida es lo mejor para nosotros. Por eso es tan importante entender este concepto de nuestro Señor, esta cualidad de nuestro Señor. Él es rectitud.
Esto permite que en medio de todas las injusticias que nosotros hacemos, Dios pueda arreglar al mundo. Interesante. En medio de todas las injusticias que nosotros hacemos, Dios pueda arreglar el mundo. Y si usted puede ver en la Biblia, vemos precisamente la mano de Dios en esto. El libro de los Salmos, por favor, acompáñeme al libro de los Salmos, al capítulo 107. Salmos, capítulo 107. En estos momentos en El Salvador estamos viviendo la pandemia del COVID y ahora han venido lluvias que han traído mucha destrucción, mucha pobreza, mucho dolor a familias. Pero quiero decirle esto Dios no lo hace y tenemos que tener muy claro esto. Dios no hace estas cosas. Esto es el fruto, el resultado de las malas decisiones, de los pecados de nosotros los seres humanos. Lastimosamente muchas veces cuando se construyeron muchos de los lugares donde nosotros vivimos, no se siguieron las leyes ni las precauciones y se construyó mal. Y a la hora de que vienen los fenómenos naturales, sucumben a aquellas cosas que hemos hecho. Y muchas veces llevados por la codicia, los hombres no han construido bien las casas que la gente que con pocos recursos luego va a ocupar y se pierde. Yo no voy a pararme aquí para dar una clase de todas las injusticias que hay y cómo el hombre movido por la codicia está dañando no solo lo que Dios ha hecho, sino también a su prójimo. Pero sabe una cosa, en medio de todo esto, en medio de todas las injusticias que los hombres hacemos, la mano de Dios llega para arreglar, para enderezar, para darle la rectitud que necesita este mundo y que nos lleva hacia el Señor. Acompáñenme por favor y yo quiero que podamos analizar esta porción de las Escrituras. Salmo capítulo 107, vamos al versículo 33. Por favor, ponga mucha atención, le ruego que ponga mucha atención a estos versículos. Viene hablando de lo que Dios hace, versículo 33. Él convierte los ríos en desiertos y los manantiales de las aguas en sequedales. La tierra fructífera es estéril. Óigame, Dios está allí haciendo y permitiendo que pasen estas cosas. Que un río que llevaba agua se convierte en desierto. Que un manantial que daba agua fresca y potable se seque. Que tierra fructífera que producía mucho fruto ya se vuelva estéril. ¿Por qué? Dios lo ha hecho, Dios lo permite. ¿Sabe por qué? Termine de leer por favor el versículo 34. Por la maldad de los que la habitan. Porque por nuestras maldades la naturaleza o la creación, que es la palabra correcta, está siendo afectada. Y Dios va permitiendo estas cosas para que podamos tener las consecuencias de nuestra maldad y entendamos que estamos mal, que necesitamos volvernos al Señor. Pero no todo termina allí. Lea el versículo 36. 36 dice, allí, versículo 35 por favor. Ahora, todo lo contrario, vuelve el desierto en estanques de aguas y la tierra seca en manantiales. Entonces por allí se secó, por allí murió, por allí se acabó, pero por otro lado Dios hace que surja, que nazca, que venga de donde estaba el desierto, que en otros lugares sale el estanque de agua y hay un manantial ahí donde todo está seco. ¿Por qué? Versículo 36. Allí establece a los hambrientos y funda ciudad en donde vivir. Siembran campos y plantan viñas y rinden abundante fruto. Dios ve entonces que la cosa está bien complicada y Él hace que de donde no había nada surja para que aquel que no tenía, para que aquel que había sido robado, para que aquel que había sido usurpado pueda tener la oportunidad de tener el sustento, el alimento y la forma de vivir. Escúcheme esto. Nuestro corazón muchas veces y nuestros estados de ánimos cambian y nuestra vida se amarga porque nosotros estamos poniendo nuestra esperanza en las personas, en instituciones. Con todo el respeto que me merecen los políticos y son como autoridad, les tenemos que respetar.
Pero no debemos poner la confianza en los políticos, no podemos poner la confianza en los hombres. Ellos no son capaces de cambiar. El único que trae un poco de rectitud en medio de todas injusticias y torceduras y meteduras de pata es el Señor. En esta situación quizás no voy a juzgar los propósitos de las personas que están dirigiendo nuestros países, pero muchas personas no logran tener ayudas y alcanzar favores. ¿Qué va a pasar con esos? Esos tienen la esperanza en Dios y Dios se va a encargar que tengan. Y yo puedo decirle en mi persona y puedo hablar de muchos testimonios donde he visto cómo Dios ha sido el que ha socorrido, el que ha ayudado. Porque Él es fiel, porque Él es recto, porque Él es la única esperanza verdadera de aquel que no tiene esperanza. Allí está Dios, dice que Él les da estanque, produce los manantiales, entonces allí hacen una casita, siembran, viene la viña, hay fruto. Versículo 18, los bendice, se multiplican en gran manera y no disminuye su ganado. Déjeme decir una cosa, si estamos aquí es porque Dios trae rectitud y ayuda a nosotros. Es porque el Señor sigue ocupándose de nosotros. Y Él hace que ahí lo poquito que tenemos abunde y a veces hasta sobreabunde. Porque Él es bueno, porque Él es recto, porque Él es la esperanza. Ahora, mire cómo otra vez cambia la cosa. Versículo 39. Luego son menoscabados y abatidos a causa de tiranía, de males y congojas. Llámele usted bandas, llámele gobierno, llámele como usted quiera, pero luego siempre el hombre se levanta en maldad para ir y al pobre, al que va saliendo, le cae encima. Una vez más, la injusticia. Y entonces, ¿quién podrá ayudarnos? Es el clamor no para el chapulín, es el clamor del que está en la situación donde está siendo oprimido por las injusticias de otros hombres. ¿Quién puede ayudarnos? No hay chapulín, no hay Superman, no existe nadie. Lea lo que la Biblia sigue diciendo, versículo 40. Él viene hablando de Dios, Él esparce menosprecio sobre los príncipes, aquellos que llegan a tener poder de cualquier tipo, que están oprimiendo. Dios viene y trata con ellos. No necesitamos levantarnos de ninguna manera. Tenemos que quedarnos sentados viendo cómo Dios, el Dios recto, obra y opera su justicia, su verdad en este mundo. No hay que desgastarse, solo tenemos que tener fe en el Señor. Dice la Escritura, Él esparce menosprecio sobre los príncipes y les hace andar perdidos, vagabundos y sin camino. Es el que defiende y vence al malo. Versículo 41, levanta de la miseria al pobre, qué glorioso es nuestro Señor, y hace multiplicar las familias como rebaños de ovejas. Óigame, en todas las injusticias que pasamos, ya sea con el vecino, con alguien poderoso, económica, política, delincuencialmente, no importa. El que va a llegar y que no nos va a dejar caer es el que siempre ha velado por el indefenso, por el pobre, por el desvalido, por la viuda, por el huérfano. Y Él es el que tenemos que encomendarnos, confiar, porque Él es recto, Él es el que endereza las injusticias. Versículo 42, véanlo los rectos y alégrense, y todos los malos cierren su boca, porque Él se levanta. Y cuando Él va a actuar, quizás para nosotros nos parece tarde, pero no, Él está trabajando en el tiempo correcto. Solo tenemos que tener la paciencia y la fe para esperar. En estos momentos de crisis nuestro corazón tiene que entender, están pasando muchas cosas que no entendemos, muchas cosas que nos perjudican, pero Dios es recto. Él es el que va a actuar y va a enderezar todo y le va a dar sentido. Por eso es que Él es el único que puede guiarnos en una vida sin pecado, sin error y sin injusticias. Si nosotros queremos conocer el camino de rectitud, tenemos que pedirle a Él que nos guíe, que nos enseñe. Salmos capítulo 25, versículo 8.
Busquen su Biblia, por favor. Salmos 25, 8. Dice la Escritura: bueno y recto es Jehová, por tanto, Él enseñará a los pecadores el camino. Él es el que enseña. Gloria al Señor, porque yo estoy aquí parado delante de ustedes, pero yo no estoy haciendo más que solo compartir con ustedes lo que la Biblia dice. Yo no estoy enseñando nada de mí ni nada nuevo. Es el camino antiguo y recto que Él ha trazado. Es el camino que Él quiere que nosotros llevemos. Es del que podamos ser guiados. Él quiere enseñar a nosotros los pecadores, que muchas veces nosotros estamos tan torcidos, y ya lo vamos a ver. Pero Él es el único que nos puede enseñar rectitud, porque Él es el recto. Oseas, capítulo 14, versículo 9. Oseas 14, 9. ¿Quién es sabio para que entienda esto y prudente para que lo sepa? Porque los caminos de Jehová son rectos y los justos andarán por ellos, mas los rebeldes caerán en ellos. Escúchenme, no hay una forma más aparte de Dios para poder tener un camino de rectitud en esta vida. La Biblia nos dice, los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón, y ya vamos a llegar a esta parte. Pero tenemos que entender, solo Dios puede llevarnos por un camino recto. Solo Él puede llevarnos y enseñarnos y mostrarnos el buen camino, el que tiene la virtud de llevarnos sin que caigamos en el pecado, en errores y en injusticias. Sigue diciendo la Escritura, Proverbios, capítulo 2, versículo 7. Él es el justo, Él es el recto, dice Oseas, y los justos andarán por ellos, por sus caminos rectos. Proverbios, capítulo 2, versículo 7. Él provee de sana sabiduría a los rectos, es escudo a los que caminan rectamente. Mire qué preciosa promesa. Él nos va a guiar. Lo que necesitamos es permitirle a Él guiarnos, dirigirnos para poder vivir una vida donde nos alegremos. Pero tenemos que ser humildes, tenemos que quitar todo nuestro orgullo, toda nuestra soberbia, porque queremos hacerlo a nuestra manera. Y solo puede ser hecho, si va a ser bien hecho, si va a ser recto nuestra vida y gozosa, tiene que ser a través de Él, dejándole a Él guiar. Y una vez le dejamos guiar, Él es el escudo que nos va a proteger. ¿Sabe? El vivir una vida recta y sus consecuencias va a traer gozo a nuestro corazón y a nuestra vida. El vivir una vida recta y sus consecuencias trae gozo a nuestro corazón y a nuestra vida. Si usted y yo somos guiados por el Dios recto y comenzamos a vivir rectamente, nuestra vida va a tener unas consecuencias que van a traer gozo a nosotros. Miren lo que la Biblia nos enseña. Salmos 97:11. Salmos 97:11. Dice la Escritura: luz está sembrada para el justo y alegría para los rectos de corazón. Dios va a traer el gozo y alegría de la vida a aquel que decida seguir el camino de rectitud que Él ya trazó, porque Él ya está trazado, está ahí en su palabra. No podemos inventar, ya está establecido. Dice la Escritura, versículo 12 del capítulo 97: alegraos justos en Jehová y alabad la memoria de su santidad. Escuche lo que el Señor le dijo a Israel cuando le dio los mandamientos. Vamos al libro de Éxodo, capítulo 15, versículo 16. Él les dijo, miren, si ustedes andan en rectitud, les va a ir bien. Escuche lo que les dijo en el versículo 16. Dice, y dijo, si oyereis atentamente la voz de Jehová tu Dios, e hiciereis lo recto delante de sus ojos, y diereis oído a sus mandamientos, y guardareis todos sus estatutos, ninguna enfermedad de las que envía a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová tu sanador. Oiga, me dice, mira, vas a tener salud,
¿Sabe cuántas veces estamos enfermos por todas las malas decisiones y las consecuencias que tenemos? Que el colon, que la gastritis, que la presión, que el azúcar. Necesitamos andar los caminos rectos del Señor, que nos dan paz y alegría. Siga leyendo, por favor, conmigo, el libro de los Salmos, capítulo 11. Salmos, capítulo 11. Hay gozo. Los mandamientos de Jehová son rectos que alegran el corazón. Hay gozo y alegría en vivir en pos del Dios recto, de andar en la rectitud del Señor y su palabra. Salmos 11:7. Porque Jehová es justo y ama la justicia. El hombre recto mirará su rostro. El hombre recto tiene comunión con el Señor. El hombre recto goza de la presencia de Dios en su vida. Vale la pena ir en el camino de la rectitud. Nos vamos a privar de pecados y de los placeres, de las perversiones de este mundo, pero vamos a gozar de Dios. Y eso es incomparable, de la comunión con Dios. Dice el libro de los Salmos, Salmos capítulo 112. Salmos 112, versículo 2. Amén. Dice, Salmos 112, 2. Su descendencia será poderosa en la tierra. Viene hablando del varón que teme al Señor, que es bienaventurado. Versículo 2. Su descendencia será poderosa en la tierra. La generación de los rectos será bendita. Quiere que sus hijos sean benditos. Busque andar en el camino de la rectitud del Señor. Ellos van a tener la bendición del Señor. Es mejor que dejarles millones en el banco, porque la bendición de Dios sobrepasa todas las riquezas de este mundo. Si decidimos ir en pos de nuestro Señor, Él nos va a dar el gozo y la alegría de ver nuestras generaciones bendecidas. Versículo 4 dice, resplandeció en las tinieblas luz a los rectos. Es clemente, misericordioso y justo. Dice que hay luz para los rectos. Dios va a dar la luz para que puedan caminar rectamente. Proverbios capítulo 16, versículo 17. El camino de rectitud permite que podamos ser apartados del mal. Proverbios capítulo 16, versículo 17 dice, el camino de los rectos se aparta del mal. Su vida guarda el que guarda su camino. Mire, si buscamos la rectitud del Señor, si buscamos el consejo, los mandamientos, las direcciones del Señor, la voluntad de Dios, nuestra vida va a ser guardada. Pero ¿sabe una cosa? En esto es imposible sin un corazón recto. Y solo Dios puede darnos un corazón recto. Aquí es donde tenemos que depender totalmente del Señor y de lo que Él también puede hacer en nuestra vida. Tenemos que tomar decisiones en fe, pero necesitamos entender que solo Dios puede hacer una obra maravillosa en nuestra vida. Necesitamos un corazón recto. Solo Dios nos puede dar un corazón recto que le siga a Él. Vea por favor en la Escritura cómo la Biblia nos enseña esta verdad. Triste pero también maravillosa. Miqueas, el profeta Miqueas, en el capítulo 7, en el versículo 2. Dios está hablando a Miqueas porque él está viendo al pueblo de Israel. Es el pueblo de Dios, pero todos ellos se han desviado, han ido en pos del pecado. Siendo el pueblo de Dios, habiendo recibido la ley, teniendo el templo del Señor, su corazón está desviado, está dañado. Miqueas capítulo 7, versículo 2. Faltó el misericordioso de la tierra, y ninguno hay recto entre los hombres. Subráyelo, ninguno hay recto entre los hombres. No importa si usted tiene religión, no importa si usted es una persona muy moral, si es una persona muy virtuosa. En el fondo todos tenemos un corazón torcido, porque nuestro corazón se inclina por lo malo.
Si no lo terminamos de hacer, ahí estamos hurgándolo en la mente y en el corazón, deseando hacer lo malo. Así somos. Tenemos un corazón torcido. Dice, todos acechan por sangre, cada cual arma red a su hermano. Injusticias. Ahora, ¿qué es lo que nos enseña el profeta, el pastor y rey David en el libro de los Salmos? Salmos 51, versículo 10. Salmos 51, 10 dice, es la petición de David. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. David sabía que necesitaba que el Señor estuviera trabajando en su vida. ¿Sabe qué le dijo el profeta Ezequiel al pueblo de Israel? En el capítulo 36 del libro de Ezequiel, por favor acompáñenme al libro de Ezequiel, capítulo 36. Primero Dios le dice, no, es que ustedes tienen un corazón de piedra, es un corazón duro, es un corazón perverso. Pero entonces Dios le da la esperanza al hombre, lo que tanto necesitamos. Ezequiel 36, versículo 26. Dice el Señor, os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Él hace la comparación, este corazón dañado por el pecado es como que fuera de piedra. Necesitamos uno de carne, uno que tenga vida, y esa vida solo viene en el Señor, por nacer de nuevo. Cristo Jesús puede darle un corazón nuevo. Si usted no ha creído en Cristo y confiado en Él su vida, confiado todos y reconociendo que usted es un pecador que merece el infierno, pero también entendiendo que Él le amó tanto, que hizo la diferencia en la cruz del Calvario para que si usted cree en Él, usted pueda tener vida eterna, un nuevo corazón y sea una nueva criatura. El profeta Ezequiel, anunciando la obra de Cristo a favor nuestro, nos dice que Dios puede ser capaz de darnos un corazón nuevo, un corazón de carne. Ahora lean lo que dice, por favor, en el Nuevo Testamento, el libro y el evangelista Lucas. Lucas capítulo 8. El Señor comienza una parábola y comienza en esta parábola a hablar de un hombre que está sembrando, que va en 3 diferentes tipos de lugares para sembrar. Y en los 3 primeros no pudo crecer la plantita y desarrollarse. Pero en Lucas capítulo 8, versículo 15, cuando él explica lo que se llama la buena tierra, donde se siembra la semilla que nace y produce fruto, dice Lucas 8:15, mas la que cayó en buena tierra, estos son los que con corazón bueno y recto retienen la palabra oída y dan fruto con perseverancia. Hay unos que tienen ahora un corazón bueno y recto, pero no porque nacieron así, pero no porque ellos lograron ser así, no, es que han recibido un nuevo corazón en Cristo Jesús. Si usted está cansado de andar entre vicios, en pasiones, en pecados, hundido en la miseria, hay una oportunidad para usted como para mí. El Señor puede darnos un corazón nuevo, que sea capaz de ir en pos del Dios recto y que nos permita hacer un camino recto, una vida diferente, donde podamos gozarnos por tomar las buenas decisiones que alegren y regocijen nuestra vida y la vida de nuestra familia. Pero ¿sabe? Quiero terminar con esto. Si dejamos al Señor, seguiremos perdidos en camino de muerte. Cuando Dios quiere y nos ofrece camino de rectitud, si nosotros tomamos la decisión, vamos a ir en camino de muerte, yendo en nuestra voluntad, en nuestros deseos y en nuestras opiniones. El libro de Proverbios, por favor, acompáñenme al capítulo 21. Proverbios, capítulo 21, versículo 2. Escuche estas palabras. Todo camino del hombre es recto en su propia opinión, pero Jehová pesa los corazones.
¿Cuántas veces nuestros padres, mira, no deberías de hacer eso, no deberías de ir allí, no deberías de meterte en eso? No, ¿y qué? Yo quiero ir, y yo sé que ahí me va a ir bien. Y regresamos con alguna herida, con alguna pérdida. Porque nosotros estábamos seguros que era camino recto, pero no era un camino recto. El Señor lo sabía y el Señor nos dio conforme lo que había en nuestro corazón. Ve a Eclesiastés, capítulo 7, versículo 29. Eclesiastés 7, 29 dice: he aquí, solamente esto he hallado, que Dios hizo al hombre recto, pero ellos buscaron muchas perversiones. ¿Sabe cómo fue al principio con Adán y Eva? El corazón era recto, no conocían el pecado. Dios los había creado en total inocencia de la maldad del pecado, pero ellos tomaron su decisión, Adán y Eva. Y después, usted y yo tomamos decisiones y nos fuimos por caminos torcidos. Y pecamos, y herimos a los que queremos, y dañamos, porque nuestro camino se torció. Nosotros buscamos y elegimos. Lo tremendo es que llega un momento en que el corazón se habitúa tanto a lo torcido, a lo malo, que después lo andamos buscando. Mire lo que nos enseña el libro de Jeremías, capítulo 30. Alguien una vez me preguntó, ¿y por qué hay tantas religiones? Es sencillo. Hay muchas religiones porque los seres humanos no queremos buscar el camino de Dios. Y cada quien quiere hacer y oír e ir en pos de lo torcido, porque no nos conformamos con la rectitud del Señor y su palabra, porque no nos gusta, porque llegamos a estar tan habituados que ya no queremos de ninguna manera saber nada de eso. Jeremías capítulo 30, versículo 10. Hablando del pueblo de Israel, el pueblo de Dios, imagínense, que dicen a los videntes: no veáis, y a los profetas: no nos profeticéis lo recto, decidnos cosas halagüeñas, profetizad mentira. Así es de que allí vamos buscando de religión en religión lo que nos dé gusto, lo que nos endulce el oído, lo que nos parezca divertido. Porque el corazón ya no quiere lo recto, porque el corazón ya no quiere la verdad, sino que comienza a acostumbrarse a la mentira y a las tinieblas del diablo y de este mundo. Esta noche tenemos que ponernos a pensar: ¿estamos buscando al Dios recto? ¿Estamos buscando esa rectitud de Dios en su palabra para poder andar ese camino que Él ha trazado, en que Él siempre se ha movido, donde Él está en la justicia, en la santidad, en la verdad, lejos del pecado, del error y de la injusticia? Si nuestro corazón se mantiene allí, llega un momento en que ya no podemos salir. Si usted no tiene a Cristo, usted necesita recibir un corazón nuevo. Pero si usted tiene al Señor, yo quiero decir una cosa: aunque usted ya haya recibido a Cristo en su corazón, Él no le va a obligar. Él siempre le va a dar la opción de que usted elija, mientras estamos en este mundo, pero también de recibir las consecuencias de qué camino vamos a elegir, el recto o el torcido. Esta noche debemos permitirle al Espíritu Santo que hable a nuestro corazón y dejarle a Él que nos guíe. Vamos a orar. Señor, muchas gracias porque tú eres el Dios recto y en todas tus palabras y tus obras solo hay rectitud, Señor, sin torcerse en pecado, error o maldad, injusticia. Gracias porque tú has trazado un camino perfecto que surge de tu mismo corazón, de tu misma persona, pero que también, Señor, se ha establecido en la eternidad para que los seres humanos torcidos, dañados, podamos acercarnos a ti y seguirte a ti en una vida que te agrada y que lleva gozo y alegría a nosotros. Señor, esta noche yo te pido quizás por algunas personas que muy equivocadamente han pensado que
que tú estás haciendo cosas equivocadas para con ellos, que lo que tú estás haciendo no tiene sentido, o lo que tú estás permitiendo, Señor, en verdad es para destrucción nuestra. Señor, permite que nuestros ojos sean abiertos para encontrarte en esa rectitud en que tú vives y buscarte, Señor, para que esa rectitud llegue a nuestros corazones y a nuestras vidas. Si usted no le ha entregado su vida a Cristo, si usted no ha confiado en Él como su Salvador, yo le animo en este momento, ríndase a Él. Allí donde está, dígale: Señor, yo reconozco que tú eres el recto y que, Señor, yo me he desviado, yo he pecado, yo he cometido muchos errores e injusticias, he dañado mi vida y los que están alrededor mío. Pero hoy te pido, creyendo que tú eres el único Salvador, te pido que me perdones, que me limpies, que me salves, que me des un corazón nuevo, que te pueda seguir y buscar, Señor. Gracias por amarme tanto y gracias por venir a mi corazón. Seguimos orando. Si usted esta noche ha sido llamado por el Señor y ha confiado en Él, la Biblia dice que Él le ha dado vida eterna. Y de veras me da mucho gozo la decisión que usted va a tomar. Y le animo para que pueda, y vamos a proveerle un medio para comunicarse con nosotros, para recibir un consejo de este camino que está iniciando, un camino siguiendo al Señor. Quisiera cambiar esta noche también la invitación en este momento. Si usted ya conoció a Cristo, pero usted reconoce que ha sido seducido, seducida para salir del camino del Señor, que el corazón va en pos de lo que no es justo, de lo que no es recto, del pecado, de la maldad, del orgullo. Este momento es un tiempo para llegar delante del Padre Celestial y comenzar pidiéndole perdón y decirle a Él que le lleve una vez más a ir en pos de Él, caminar con Él, hacer ese propósito delante de Él en fe, de disponerse a dejar lo que le ha extraviado e ir en pos de Él, obedeciéndole, oyéndole, guardando lo que Él ha dicho. Señor, muchas gracias por la oportunidad que nos das de conocerte más, por todo ese interés que tú tienes de que nosotros nos podamos acercar a ti y por toda la bendición de hacerlo, Señor. Permite que nuestro corazón, Señor, busque el serte recto, el camino recto, el seguir tu rectitud, Señor, el ir en pos de ti, amándote, Señor, y obedeciéndote. Muchas gracias por lo que nos has permitido. Permite que nuestro corazón pueda meditar en tu verdad, Padre bendito. En el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Que el Señor le bendiga. Nuestro hermano Carlos nos dirige cantando.